Buenos días, Ceci. Mil gracias que vengas aquí. Queremos ver todos esos conocimientos que tienes. Gracias, muchas gracias, Pepe. Es un placer para mí estar aquí también platicando contigo y en este espacio tan mágico. Leí un poquito de lo que haces y es inspirador para todos. Y quería preguntarte, hoy un día, el papel que estás haciendo, los mensajes que estás pasando, supongo es una consecuencia de los problemas que se están presentando. O sea, que tenemos una caída seria en la salud. Eres una respuesta, al igual que nosotros en Elevate pensamos que somos una respuesta. ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es tu entendimiento del por qué ha habido una caída tan fuerte en la salud? Comenzaste diciendo que era motivadora y qué curioso, nadie lo había descrito así, pero me gustó. ¿Por qué? Porque realmente lo que siempre he querido hacer es generar conciencia en las personas para que realmente pues mejoren su estilo de vida. Eso es prácticamente lo que me gusta hacer. Y creo que el meollo del asunto en este momento es que hemos perdido la conciencia en todos sentidos, desde el planeta, la conciencia ambiental, y por eso está habiendo tantos problemas, hasta la conciencia de nuestro cuerpo. Cada día estamos dañándolo más sin tener un enfoque de decir lo que entra a mi boca, lo que estoy consumiendo, lo que está haciendo mi entorno, el grado de estrés, todo lo que está pasando es lo que me está dañando. Y ya no hay sintonía con esa parte de tu cuerpo, con esa parte de tu ser, de tu organismo, para entender que si tú comes algo que te va a hacer daño, sí se va a traducir en un cerebro afectado, se va a traducir en una baja energía, se va a traducir en problemas de salud y cosas mucho más graves. Entonces, por una parte es eso, los malos hábitos que estamos teniendo, pero por otra parte también tiene que ver con la sociedad, cómo hemos ido evolucionando. Cada día hay más plásticos, cada día hay más pesticidas, como el glifosfato, que está dañando realmente a la salud. Tú sabes muchísimo del intestino y está dañando enormemente al intestino, y eso tiene mucho que ver con estas prácticas de producción masiva. Estamos consumiendo cada vez más productos procesados, entre muchas cosas más. Entonces, nuestros hábitos de consumo se han ido transformando, obviamente a nivel de, pues, cómo ha ido la evolución de las empresas, de toda la industrialización de los alimentos, y por supuesto también del medio ambiente, de cómo está contaminado. Y todo eso pues nos los estamos echando para adentro. El cuerpo está hecho para sanar, el cuerpo sabe sanar, pero cada vez está más saturado, las vías están saturadas por todos lados de todo lo que le estamos metiendo. Entonces cada vez menos el cuerpo encuentra las rutas hacia el equilibrio, ya no sabe ni por dónde. Buscar ese equilibrio, o sea que siempre tiene que estar tu capacidad de regenerar, siempre tiene que estar más alto que el daño que está expuesto. Por ejemplo, si tú te cortas, agarraste un cuchillo, te cortaste, ¿qué pasa? Hay una inflamación en la zona, entran ciertos glóbulos y se regenera la piel. O sea, el cuerpo va a llegar a sanarse, va a encontrar su balance. El problema es si eso ya tenía otras cosas que lo estén dañando, pues entonces ya el cuerpo dice, espérame, ya no sé ni cómo hacerlo, pero pues el cuerpo es perfecto, o sea, la verdad es que es una máquina perfecta, pero ya no sabe ni por dónde. Entonces, habías mencionado glifosato, introducido de una forma ya comercial bien fue a mediados de los 90. ¿Tú ves las gráficas de enfermedades? ¿Ves las curvas? Es interesante, hice una presentación donde puedes ver diabetes, Alzheimer's, cáncer, enfermedades autoinmunes, autismo. Es impresionante, tú ves una curva, o sea que ves que de los 70 ves un aumento, va aumentando ligeramente las enfermedades, o sea que es como decir, oye, estamos introduciendo más cosas dañinas a nuestro sistema. O sea que hay un poco más de comida procesada, hay un poco más de pesticidas, hay un poquito más de todo, pero va caminando de una forma. En los 90 fue como un parteaguas. Entonces dices, bueno, ¿qué hubo en los 90 que fue ese parteaguas? Una de las moléculas, que fue glifosato, es importantísima en ese cambio. Es uno de los que en más cantidad está presente. Justamente en esa etapa, o sea, estamos hablando de más o menos los 80s, 90s, que entra con todo el glifosfato, pero también al mismo tiempo en esa etapa se descubre la microbiota intestinal. O sea, se descubre de que empiezan a darse cuenta que había muchísimos bichitos, mapean el genoma humano, la genética, y en el momento en el que se dan cuenta, en los 80s más o menos, que encuentran todos los genes del cuerpo, dicen, espérame, hay algunos que no corresponden a las mismas células humanas, son de otros microorganismos, se empiezan a dar cuenta que son de microorganismos,
Y ahí empiezan a mapear el microbioma humano porque se dan cuenta que había muchísimas células de bichitos y que no eran nuestras células humanas. De hecho, había mucho más de los bichitos, más células de bichitos que de nosotros. Y entonces empiezan a conocer... En nuestro intestino. Sí, exacto. Y empiezan a conocer, a darse cuenta quién habita allá adentro. Y como bien dices, la gran cantidad están en el intestino. Y qué lo está afectando y qué lo está beneficiando. Y entonces ahí viene todo este mundo de información para poder entender que tenemos que beneficiar y que tenemos que ayudarle. El glifosfato se empiezan a dar cuenta que pues pensamos que es un pesticida muy poderoso. O sea, si nosotros, lo voy a decir muy simplista, pero si nosotros ponemos pesticidas en un cultivo para matar bichitos, pues cuando tú ese alimento te lo comes, también está afectando a tus propios bichitos, que pues son microorganismos vivos, son muy susceptibles. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a morir y como ellos están relacionados con muchísimas funciones de nuestro cuerpo, nos ayudan a la parte del cerebro, nos ayudan a desinflamarnos, nos ayudan a poder, beneficiar nuestro sistema inmunológico, entre muchas cosas más, empezamos a tener enfermedades a partir de que estos bichitos se ven afectados. Y ahí es cuando vienen grandes problemas de los que estás hablando al principio de este programa, donde estamos hablando de que hay grandes enfermedades en este momento que se han puesto peores cada vez y es por todos estos hábitos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que empezar a revertir desde volver a alimentarnos de una forma mucho más natural, idealmente orgánico, pero ¿por qué? Porque yo sé que mucha gente dice, ay, la moda del orgánico y es más caro. Es que no tiene pesticidas, o sea, si tú consumes un alimento mucho más limpio, de principio estás quitando lo malo. Es como un jardín, tú que cultivas y que tienes tus huertos, lo sabes. Viene la maleza, entonces, ¿qué haces? Pues primero tienes que quitar las plantas negativas, o sea, malas que están afectando y después, pues, que las buenas empiezan a fortalecer. Es lo mismo, tenemos que quitar todo lo que está afectando. ¿Qué está afectando a nuestro intestino? Que me preguntabas. Está afectando el exceso de pesticidas en los alimentos, está afectando todo lo que es procesado, todo lo que son estas grasas saturadas, está afectando también todo lo que trae edulcorantes artificiales, los químicos que vienen de los colorantes, o sea, todo lo que está dañando nuestra barrera intestinal, como los metales pesados, también todo lo que estamos excedidos en el consumo de las cápsulas de café, pues son aluminio prensado que te estás comiendo, el atún. Cada vez hay más temas de metales pesados. Con atún no te metas. Vamos a dejar ese. Ok, pero bueno. Hay pecados de todos. Exacto. Bueno, estábamos platicando hace rato también de las amalgamas. Bueno, muchas cosas, pero todos estos microtóxicos y también el tema de los plásticos, que antes no tomábamos agua en plástico, no tomábamos tantos contenedores que hoy en día y los utilizamos, la comida se está contaminando de estos plásticos, el agua se está contaminando de estos plásticos. Entonces tenemos que evitar, número uno, ahí voy en lo primero, pero tenemos que evitar al máximo todo lo que está afectando. Yo soy ingeniero, entonces yo agarro todo, lo veo como una obra de ingeniería, y así yo veo el cuerpo. Si yo tengo una membrana que es permeable, altamente permeable, hay que cerrar esa membrana. Empezamos con el debate, vimos el tema del intestino, digo, bueno, ¿cómo es que logras cerrar la membrana? Con una cantidad adecuada de húmicos y fúlbicos, y esto vino desde Japón, logras hacerlo. Es bien interesante. Y no es que eso te resuelve todo, pero sí, es importante. Entonces, pero bueno, vamos a explicar qué son estos húmicos y fúlbicos, porque es importante que se nos entendamos. Pues vamos a pensar los que hacen jardinería, cuando degradan la materia orgánica, que salen, ves estos jugos oscuros que salen, básicamente son ácidos húmicos y fúlbicos. Y lo que tiene es un shot, así una cantidad de minerales que vienen de la tierra. Toman y prestan electrones todo el tiempo. Entonces, en este intercambio primero facilitan la reparación de la membrana. Hacen un intercambio de nutrientes. Pero eso, lo que vimos es que no era suficiente nomás el fúlbico y el húmico. Hacer las pruebas para saber que tienes un intestino permeable, realmente tienes que hacer un análisis bien para determinarlo. Y se llama Zoulin, es una molécula que se forma cuando es muy elevada, pues tienes intestino permeable. Sí, la zonulina. Exacto. Ciertos elementos. Hay una planta que se llama la Amelia patens, que tiene un poder de regeneración impresionante. Que eso lo sacamos de un estudio de diabetes que nosotros hicimos. Entonces la Amelia, por ejemplo, te la pones en la piel y cicatriza, si tienes una cortada, te cicatriza como 3-4 veces más rápido.
Si te lo pones y hacemos una crema en el sol, ya no te quema el sol. Wow. Yo ya no uso bloqueador. Yo salgo al sol, me pongo la crema y son puros polifenoles. Y además los polifenoles alimentan a estos microorganismos, entonces claro. Estás manteniendo todo un balance. Lo que decimos, oye, si te ayuda por adentro, ¿cómo te ayuda por fuera? Claro. Pero combinamos eso y porque vimos que nomás la planta en sí ayudaba impresionantemente a pacientes en el intestino. Entonces dijimos, ¿qué más podemos poner? Entonces dijimos, ok, está la planta. Vienen los fúlbicos y húmicos. Viene el apoyo del estudio de Japón. Dijimos, ok, está interesante. Todavía hay pacientes que todavía es más rudo el problema y entonces vimos que el extracto de chaga también apoya. Y había otra. Entonces de repente esa es la combinación y para nosotros fue, digo que mandado de Dios porque no es el que es el que nos inspiró al final del día. Sí. Y realmente resultó en algo bien, pero lo que creo es que lo que sí está claro es, hoy en día hay un problema tremendo de disbiosis, y para alto contenido de parásitos, y la gente está teniendo temas. Bueno, ese disbiosis y ese alto nivel de parásitos, lo que están ligándolo es con un alto nivel de oxígeno en el intestino. Entonces, dos cosas vienen, que a ver si coincides con esto en lo que estás. Uno es, primero lo que ven es que si tienes un intestino permeable, en la superficie de la membrana tienes un alto nivel de oxígeno. Entonces, ya que estás haciendo, estás invitando los patógenos. Entonces, para empezar, si yo tengo tema de patógenos, pues yo puedo tener un tratamiento, me lo quitan y regresan. Porque pues, todo eso, no es que nunca elimines al 100%. Lo que tú siempre quieres es un balance que sea correcto. Claro. Está bien tener un poco de patógenos, igual que tener de otros, pero tiene que estar todo en balance. Sí, mientras los buenos mantengan a raya a los malos, digamos. Exacto. Entonces, vamos a pensar, entonces el desbalance ocurre. Uno, ocurre por tu nivel alto de oxígeno en la membrana. Pero hay otras cuestiones que como quieres mantener nivel oxígeno general, es con fibra dietética. Pero a ver, antes de eso, ¿por qué se genera ese exceso de oxígeno? Que eso es importantísimo. Bueno, uno por la membrana porque hay una transmisión de la vía sanguínea y crea una superficie de alto nivel de oxígeno. La otra parte, no sé, a ver, tú platícame. No, es que realmente ese es el problema principal, que tenemos que irnos a la raíz, y la raíz tiene mucho que ver con todo esto que estamos dañando, que estamos metiendo al cuerpo. Yo supongo que oxígeno, hay una forma natural que hay algo de oxígeno que por diferentes descomposiciones y cosas que puede haber, pero el secuestrador de oxígeno es la fibra. Bueno, es el microorganismo que come la fibra, secuestra el oxígeno. Entonces, básicamente, no entendiendo el por qué el oxígeno está tan alto, creo que es un tema que hay que... Sí, uno era la membrana, claro. Pero hay otro aquí. Claro. Pero yo lo veo con decir, bueno, ¿y cómo mantengo el oxígeno bajo? Una dieta alta en fibra. Claro. Tus posibilidades de tener parásitos y tener disbiosis, pues se disminuyen. La fibra es lo que alimenta nuestras bacterias, sobre todo las bacterias benéficas. Es el alimento favorito de las bacterias. El tema está en que hay una gran variedad de tipos de fibra, o sea, no es nada más una. Hay una diversidad de tipos de fibra que necesitamos estar alimentando, porque así como en un ecosistema hay diferentes animales, pues todos comen diferente. Vamos a decir, yo tomo mi fruta, tengo mi fibra, tengo mis vegetales, también tengo fibra. Sí, como fructooligosacáridos es un tipo de ella. Exacto. Hay otros tipos que son muy importantes, que es el almidón resistente. Correcto. Y entonces, si nosotros hacemos que nuestra papa, nuestro camote, nuestro arroz, primero esté en cocción, después lo metemos en el refrigerador 24 horas y después lo consumimos, tenemos ese almidón. Y es una fibra que le fascina a los animalitos, o sea, estos bichitos están dentro de nosotros. No importa que lo recalientas o no. No, a bajas temperaturas. O sea, no lo metan en el horno de microondas, ¿verdad? Bueno, sí, pero a bajas temperaturas lo vuelves a recalentar, pero ya se eso. volvió resistente. Entonces, estos bichitos lo absorben y lo aman. Entonces, se reproducen más y van a hacer que toda tu microbiota esté en equilibrio. Entonces, estos diferentes tipos de fibras, también la inulina de agave, la inulina de achicoria, también es buenísima. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la microbiota es la base de nuestra salud, es la base de nuestra salud mental, es la base de nuestra longevidad, que lleguemos a vivir muchos años con la mejor calidad. Y las personas están haciendo dietas, últimamente es como la moda, bueno, desde las dietas Atkins, que ya también tiene desde los 80, están quitando la fibra. O sea, están diciendo, vamos a quitar los carbohidratos.
no consumen carbohidratos y por lo tanto no tienen diversidad de fibra. Mucha gente que hace keto, que hace paleo, que hace dietas bajas en carbohidratos, dicen, bueno, como diferentes hojas verdes, pero es un tipo de fibra, no hay una diversidad Como de fibras. ya. Y entonces se están dañando. Entonces también quiero sumar a lo que hablábamos al principio, otro de los problemas muy fuertes de tener síntomas gastrointestinales y tener una microbiota en desequilibrio son unas dietas pobres de nutrientes, realmente pensadas nada más en la estética y no realmente pensando en que si tus microorganismos están en equilibrio, ellos te van a mantener sano y les quitas la comida. ¿Por qué? Porque no quiero comer carbohidratos y entonces les quitas la fruta y le quitas los cereales y le quitas la papa y el camote y todo eso, todo lo que se supone que engorda. En realidad lo que engorda son otras cosas, pero no queremos quitar lo otro. Bien interesante hablando de eso, porque la gente le tiene, o sea que salió esto y ya está, gente bastante preparada, es como, no, lo único que comemos ahora son las berries, no, porque son las cosas. Entonces yo hice por un rato, me fui por esa tendencia y a mí me fascina la fruta, o sea, yo soy de fruta y dije, no, pues sí, hay que mantenerlo y que tanta alta fructosa, pues para el hígado, menos carga, que es como el mensaje que te trata de poner. Hubo un libro que me hizo repensar un poco, que no tiene nada que ver con nutrición, se llama Burn, donde es un antropólogo que dice que estudió unos grupos en África que estaban completamente aislados y analizó sus dietas. Y él en su libro empieza diciendo, siempre cuando hablan de dietas, que si es la paleo, que antiguamente el hombre hacía esto, eso, nunca consultaron un antropólogo. Y llegan a sus propias conclusiones. Dice, el hombre siempre comía lo que tiene enfrente. O sea, que a veces comía esto, comía lo otro. No es que, ¿desde cuándo? Y dice, y es interesante, y los únicos genéticamente que son diferentes en la forma que manejan cetonas, vamos a decirlo en una dieta keto, son los esquimales. Claro. Ellos no tenían un árbol de fruta de donde arrancarla, obviamente. Y generaron una genética diferente. Claro, entonces como eso es una minoría, no son parte. O sea, estamos en países tropicales llenos de frutas y verduras y a disposición en la tierra. Somos un grupo distinto, no nos pueden meter con que no se coma eso. Exacto. Y entonces, pero el dato interesante de este libro fue lo siguiente. Veías la cantidad de carbohidratos sencillos, simples que comían. Un ejemplo es miel de abeja. Claro. Promedio de calorías en su dieta de estos señores es de 15% de sus calorías vienen de miel. 15%, eso es puro azúcar, 15%. Sí. Pero ellos pueden pasar semanas o meses sin miel. Significa que a veces en su dieta puede ser 35-40% de sus calorías vienen de miel. Imagínate el golpe de azúcar más sus otros alimentos. Hay varios alimentos que ellos toman que también son más o menos carbohidratos sencillos, que lo agregas. Entonces de repente tienes una dieta bien alta en carbohidratos sencillos. Eso hoy en día equivale, nuestra forma de verlo aquí, es una persona que va a entrar en la parte diabética por este alto consumo de carbohidratos, vamos a decir, refinados. Si lo quieres ver, hablando de azúcar y sí. Y no, estos son súper sanos, muy activos, en sus 70s hasta en sus 80s, no se enferman, diabetes no existe, problemas cardiovasculares no existen. Entonces, dices, a ver, vamos a regresar un poco a entenderlo. Entonces dices, a ver, lo que llega a pasar es que si yo tengo, y trabajamos nosotros mucho con gente diabética, si yo ya tengo, y eso es regresando un poquito antes, un sistema mermado que no se puede recuperar, ¿qué ocurre? Pues tantito gluten, ya, la panza ya tengo. Claro. Tantita caseína, también tengo un problema. Tantitos ligninas de los vegetales, ya tengo un problema. Cuando no era un problema antes, pero ahora sí es un problema. Claro. Y entonces lo mismo ocurre con el tema del azúcar. Entonces, pensando eso otra vez, dije, ok, el punto más importante es tener un cuerpo súper sano. Y si es súper sano, ya no tengo que estar pensando en estas cuestiones de que si tanta miel o eso. Lo que sí es importante, yo diría, es sí concéntrate en cosas que te alimenten bien. Claro. O sea, yo no recomiendo a alguien que ahora, por esta excusa, dice, pues me voy a tomar azúcar. Yo te quiero decir dos cosas que aquí veo importantes. Ahí va. Veo importante, una, si tú si nutriste a tu microbiota y tu microbiota está en equilibrio y estamos hablando que todos estos productos que vienen de la naturaleza, de la tierra, de los árboles, frutas, verduras, cereales,
o sea, los vegetales, las leguminosas, vienen de la tierra y tienes una alimentación rica en fibra, tu microbiota va a estar en equilibrio, ya dijimos eso. Ahora, si tu microbiota está en equilibrio, va a tener diferentes tipos de bacterias. Hay muchos grupos, pero uno de ellos, que justo se llama Akkermansia, son los que más nos ayudan a controlar también y a metabolizar correctamente la glucosa de los alimentos. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú dices, mi microbiota está en equilibrio, por lo tanto, y de hecho eso se han hecho estudios padrísimos, en Israel hay un estudio que hicieron donde se dieron cuenta que dos personas, bueno, varias personas, pero dos grupos de personas podían comer los dos, o sea, digo, si lo hicieron con helados y cosas así, no quiero que lleguemos a ese extremo, pero con una alimentación alta en azúcares. Y a unos se les elevó la glucosa y a otras no, y comieron lo mismo. ¿A qué se debe? A que unos tenían su microbiota en equilibrio y los otros no. Entonces, si mi microbiota está en equilibrio, nada más para que reflexionemos un poco, que se trata de eso, si mi microbiota está en equilibrio, me va a ayudar a que mis niveles de glucosa estén más estables. Y por lo tanto, pues eso me va a ayudar a lo que pueda consumir. Ahora, si yo afecto mi microbiota porque no consumo esos alimentos por miedo que se me suba la glucosa y que son los alimentos que más fibra tienen, más voy a afectar a la microbiota y por lo tanto menos me va a ayudar a controlar los altibajos de glucosa. Entonces se vuelve un círculo vicioso si queremos quitarlo. Hay que tener buenos niveles. Ahora, entonces una microbiota en equilibrio es básico. El otro punto súper importante, tú dijiste, y esas personas eran muy activas. Ahí está la clave de todo. O sea, si yo estoy en una civilización, soy una persona de esa época ancestral, donde estoy caminando y de repente encuentro fruta, por fin llevábamos días enteros sin poder comer suficiente y de repente encontramos un árbol lleno de, voy a ir al extremo, mangos o plátanos. Vámonos. Y vámonos con todo porque no hemos comido en días enteros. Me lleno de plátanos, chin, no, mejor no como porque me va a dar diabetes o me va a dar Alzheimer, que es la famosa diabetes tipo 3. No puedo porque la glucosa se va a matar. Pues por supuesto que no. Se llenaban de ese alimento. Pero ¿qué pasaba ahí? Seguían caminando. Y yo creo que la clave aquí también está sucediendo en el que consumimos alimentos altos en glucosa, como por ejemplo la miel. Yo cuando estudié herbolaria hace muchos años, todo se cura con la miel. Es un alimento sanador para muchísimas culturas. Y ahora es, no comas miel. ¿Cómo? ¿No que me sanaba? Ya no entendí. Entonces es lo mismo. Ok, me como la miel, porque pues realmente es un alimento que me da energía, me como el mango, me como el plátano, lo que encontré en la naturaleza, y sigo caminando. Hoy en día te echas 3 plátanos y 2 mangos y te tiras a ver la tele Una buena película. o un celular. Y entonces ahí es cuando es el problema, la inactividad y el sedentarismo. En la forma que yo pienso que tenemos tanto daño por todo, toxinas, y mucho es tu membrana celular comprometida. Sí. Ya no tienes el mismo intercambio de nutrientes, ya no puedes desintoxicar correctamente, todo empieza a funcionar mal y obviamente son mucho más sensibles. Yo regreso un paso atrás, digo, ok, vamos a enfocar a primero tener membrana intestinal sellada, correcto, y aquí es una promoción, la creo y es lo que yo, mi familia, mis amigos y la gente que trabaja conmigo, lo creemos porque lo hemos vivido. Es un producto que llamamos Vital Gut. Ese es el primer, y eso ya es bien loco. No es un probiótico, no es realmente un prebiótico por cantidad, pero tú lo tomas y en 3 días o una semana tú ya vas al baño diferente. Tienes completamente una diferente flora intestinal. Claro, ya hace rato decíamos que había diferentes síntomas para poder saber si estás bien o no. Uno de ellos es que vayas al baño correctamente, así de fácil. Si tu popó está normalita, no tiene pedazos de comida, está consistente, etcétera, pues obviamente vas a saber que está sano. Otra parte que compromete tus células, la membrana, es todas estas ondas del celulares, el wifi, todo esto es tremendo. Es una amenaza. Yo antes tenía el celular lo usaba en mi oído y me entró un brain fog impresionante. Yo pensaba de qué viene, que si eran metales, que si eran esto y que lo otro. Y yo creo que era de tanto usar el celular en el oído. Me pasaba 6 horas al día con el celular en la oreja. Entonces, en estudios recientes pues, que vieron es que, por ejemplo, en hombres,
tienes el celular en tu bolsa y tus espermatozoides se bajan 70%. La densidad de tu hueso se baja en un 12%. Pues imagínate cómo está afectando la membrana las ondas. Entonces, vamos a hablar de las afectaciones que tiene la gente. Hay que reducir todas estas ondas electromagnéticas. Sí. Esa es una, o sea que bien importante. Hay que reducir obviamente nuestro consumo de pesticidas, herbicidas. Más. 3, yo diría, resumiendo tuyo, era que hablaste, es definitivamente quitar muchos de estos productos químicos como conservadores, endulzantes artificiales, especialmente el aspartame, conservadores. Creo que todos estos químicos van. Y como un comentario, creo que es en los últimos 40 o 50 años, la FDA autorizó más de 80,000 nuevos químicos que entran en nuestra red de consumo. 80,000. No, O sea que, y lo peor dices, es que, a ver, bueno, yo estudié creo que en los 90 más o menos estudié todos estos temas y ya sabíamos, ya había estudios donde el colorante rojo era súper dañino y generaba ADD a los niños, o sea, ya teníamos esos estudios, se tardaron 40 años en prohibirlo. Entonces, imagínense lo que nos vamos a tardar en prohibir esos 80,000 que estás diciendo, lo que nos vamos a tardar en que se den cuenta que son nocivos. Ya nos jodieron, perdón por la palabra. Yo siempre fui cubero. Ya nos vamos a meter al alcohol, es importantísimo también. Siempre, obviamente ya no soy tan cubero, pero el problema es que el refresco que se usa, tanto de todas, tanto Pepsi como Coca, resulta que ahora la normal ya le meten aspartame. Ajá. Porque pensaron que para el tema diabético hay que bajar el nivel de alta fructosa. Entonces, una tercera parte del poder endulzante viene de aspartame y 2/3 partes vienen de alta fructosa. Bueno, aspartame daña la microbiota impresionante. O sea, ya hay muchísimos estudios, ya hay ahora sí que evidencia científica cómo daña. Me encanta cuando entramos al tema del alcohol y dicen, el refresco es el que daña, también el alcohol. Totalmente. Nada más los cuberos se van con el refresco y no con el alcohol. Entonces, ahora nos inspiramos en hacer una bebida, que ya la estamos sacando, que es lo que hacemos es mitad jugo de manzana, mitad monk fruit, que sabe a coca. Ahora sí puedo, de nuevo, tomar mi cuba. ya puedo encontrar la cuba. Entonces es como, esa es una anécdota interesante. Eso ya pronto la vamos a sacar al mercado. Está muy bien, muy bien porque bueno, ahora sí que es un sustituto, nada más el alcohol sabemos que también daña la microbiota intestinal. A mí ya me afecta, yo ya siento, yo me tomo 5 shots y no me parece, mi cuerpo dice no le gustó a mi cuerpo, es como es como hay un rechazo ya natural porque te vuelves más consciente de ti mismo. Estoy hinchado, no estoy hinchado, tengo claridad mental, no la tengo. En vez de estar nomás salir como un cañón de la casa y te ocupas todo y nunca estás pensando de cómo estás. Es el cúmulo de cosas. Que si hay un tema más fisiológico que voy a explicar brevemente, si nosotros tenemos una microbiota que produce una sustancia a partir del alcohol, ¿no? Jala el etanol del alcohol y produce acetaldehído. Esa sustancia puede generar toxicidad en el cuerpo. Es lo que hace que nos dé crudas, que nos sintamos mareados, que nos dé resaca. O sea, hay un por qué nos sentimos así y es porque se generó ese tóxico. Si tu microbiota tiene mucho de esas bacterias que producen esa toxina, entonces, o ese tóxico, entonces yo me voy a sentir mal y me va a caer mal el alcohol. Hay personas que no la tienen. Yo que analizo la microbiota intestinal en la empresa de microbiota y de ciencia, hay personas que, aunque tomen alcohol, yo digo, qué lástima porque no les puedo hacer ni conciencia. Aunque tomen alcohol, no tienen las bacterias que les genera ese tóxico y tienen las que lo degradan. Es interesante. Son bacterias. Que no les genera esa parte. No les genera. Entonces hay personas que no se sienten mal, que no les da resaca, no se marean, no les generan síntomas, porque tienen más bacterias que van a degradarlo. Y hay personas que, al revés, que tienen más bacterias que generan esa sustancia, es el acetaldehído. Si tú tomas algo como desde carbón activado, solita... Sí, bicarbonato de sodio, ácido fúlvico. Obviamente estás ayudando a reducir el impacto de la parte tóxica. Claro, totalmente. Entonces eso ayuda. Sí. Ahora,
Lo otro que ayuda, que es interesante, es creatina. Creatina básicamente lo que han visto es que ayuda a amortiguar el pH. No se Ok. vuelve ácido tu cerebro. Y la parte de la cruda, así que te sientes así, una parte importante viene eso. Entonces, el, Y también el ácido fúlvico del que estabas hablando y el y bicarbonato, todo genera el equilibrio del pH. pero el que creo que es un trancazo, pero la cantidad de creatina que usan para nivelar, o sea que eso es un ¿Como estudio 10 gramos? no, 25. 25, wow. O sea que el estudio que hicieron con jóvenes, que Ajá. eran, creo que de universitarios, entonces dijeron, ok, vamos a poner mismas condiciones de alcohol, día siguiente le meten el trancazo, 25 gramos de creatina, en un Al día caso, siguiente. el O sea, día- más regenerativo, digamos. el día siguiente, en el día siguiente, pero lo que he visto es que es bueno hacerlo antes. Ok, ok. O sea, puedes porque ya tienes el amortiguamiento, y luego vieron la capacidad cognitiva. Ok. Y era impresionante tu capacidad, o sea, la capacidad cognitiva del que toma alcohol, no hay duda, el día siguiente es muy baja. No, no, claro. Y realmente no es que estabas al par de como si no hubieras tomado, Ajá. pero recuperabas una gran parte. Wow. Era increíble, y sentirlo. Entonces, es interesante los... Ahora, ya en y- Estados Unidos desarrollaron una bacteria, o sea, bueno, un shot de probióticos específicos, te A lo lo que- tomas antes de chupar alcohol. Que no me escuchen, por favor, los que borrachines, porque no es la solución, no estoy promoviendo o sea, eso. ¿cuál es? Pero- El shot, creatina. Exacto, exacto, ya puedo tomar, Carbón ya me activado, dijeron. solita, a ver qué más. Bueno, te voy a decir una cosa. En mi Instagram, el video que más éxito ha tenido, o sea, una cantidad, o sea, arriba de 180,000 views, fue que les recomendé todo lo que podían hacer antes de tomar alcohol para que no les cayera mal. A ver, Y es el ¿cuál número es? uno, A es ver, lo que acabamos de decir. a lo que- O sea, lo esos que son. les decía es el El pre es el carbón carbón activado. Ok. A la hora de tomar, por cada chupe, un vaso de agua con unas gotas de ácido fúlvico. Ok, apunten, ¿eh? Y el post sería un vaso de agua con un poco de bicarbonato de sodio y con más carbón activado. Ok. Esa sería la receta. Ahorita le tendríamos que incluir creatina Y antes. Creatina y después. Ve- Puedes ambos. 25 gramos es una carga no recomendable. Es para muchísima. pero Ajá. esto nomás sirve para un estudio. Por eso yo diría, Sí, si puedes 10 gramos de moderarte. creatina antes, Sí, si no. si puedes. Y algunas gentes les afectan hasta con 5 gramos. Algunos ya tienen malestares. O sea que depende de la persona. Sé todos somos diferentes en eso. Exacto. Entonces, Pero bueno, por otra ok. parte también, mientras menos consumas alcohol, tu microbiota va a estar en Mejor. mayor balance. Entonces es un círculo vicioso también o un círculo virtuoso. Pero interesante, entonces de la microbiota que hacían, entonces estaban promoviendo las que para digerir el alcohol y también para reducir el impacto de las que son Claro, tóxicas. o sea, si Ya. te tomas este shot con estos probióticos, hace Ya. que te ayuden esas bacterias a metabolizar mejor el ya. alcohol. Y bueno, yo no lo he Ya. tomado, la verdad no tomo casi nada de alcohol, pero unas amigas que me lo platicaron, justo me dijeron que no les da cruda. No Nada. les da cruda Nada, cuando se echan nada, ese shot. ya. Si nosotros habíamos notado que hacemos una que es Body Balance para diabéticos que evita los picos Ajá. y es regenerativa y reduce la inflamación. O sea, Ok. porque un tema de la cruda es la inflamación. Entonces reduce inflamación y el otro que es Vital Gut que contiene los fúlbicos. Ok. Entonces, esa la recomendábamos 2 cápsulas antes y 2 cápsulas después. Y eso básicamente es impactante la diferencia del efecto de la fiesta. Pero creo que para agregar más cosas, pues todavía más mejor. Pero bueno, dejemos la Exacto, fiesta. así es. ¿De qué es este La podcast? fiesta. Para que puedan chupar. Yo no, lo que he visto, no. yo lo he visto con varios de los jóvenes hoy en día, dicen, y es interesante, dicen, no, el alcohol ya no. Y entonces están con otras, o sea, el ser humano desde que la existencia siempre busca un estado alterado, generalmente. Entonces dicen, y es interesante, o sea, que tú vas, por ejemplo, mi hijo fue a Burning Man y me dice, papi, dice, hay viejos como tú que se pasaron 6 días, 7 días, todas las noches de fiesta. Y dice, pero ¿sabes qué? No toman una gota de alcohol y están en ketamina. Y dice, y están perfectos. Y digo, caray, ketamina no es de mi generación. Mi generación era de marihuana y alcohol. Ese era. Sí. Bueno, pues ahora ya es más pero hecho interesante que se están yendo, y los jóvenes están yendo a otras alternativas porque están buscando algo que no daña el cerebro. Entonces, lo que yo he leído de ketamina es que no daña el cerebro, ayuda para crear más conexiones. Se van por hongos, se van por LSD, otra vez están estimulando eso. Y ahora lo nuevo están sacando es toda esta parte de herbología, que tratan de hacer
alguna forma de una estimulación de Sí, tipo no tranquilidad. trópicos, que los Sí, no trópicos exacto, donde estimulan estás. el cerebro. Y ese es un cambio, y ese cambio es increíble cómo viene fuerte porque los jóvenes están preocupados. Bueno, pues hablando de todo esto, porque ahorita hablábamos del alcohol, hemos hablado también del azúcar, si tu microbiota está en equilibrio, pero antes decías otra cosa, el ambiente, o sea, tiene que tener una barrera intestinal y todo el ambiente, porque también hay una mucosidad, esa mucosa también tiene que estar en buen estado. Entonces es como, pues si tú vas a una, no sé, a la selva y resulta que no hay ni comida, ni agua, ni el ambiente propicio, pues los animales se van a morir. Es un poquito similar esto, o sea, el ambiente tiene que ser el adecuado y tiene que estar saludable. ¿Y qué es lo que mantiene sano el ambiente? Por una parte, toda la alimentación, sin duda. Por otra parte, una buena calidad de sueño. El poder respirar correctamente y controlar los niveles de cortisol, que pueden generar mucho estrés. Otro aspecto es el ejercicio. Si nos damos cuenta que realmente un estilo de vida sano es el que más va a nutrir a la microbiota, y si ella está sana, ella te va a ayudar a todos esos procesos, porque al mismo tiempo, si tu microbiota está sana, te va a ayudar a que tu cerebro sea lúcido, te va a ayudar a descansar de una mejor manera, te va a ayudar a recuperarte del ejercicio, te va a desinflamar de muchos aspectos, te va a ayudar a sentirte en mayor balance emocional. Entonces, pues es una relación bilateral de ida y vuelta. Ellos nos ayudan, nosotros los ayudamos, todos sanos. Leí una vez que en un estudio que están viendo que gente de las Amazonas tiene una variedad de más de 10,000 diferentes microorganismos. 10,000. Y un norteamericano típico tiene 2,000. Entonces estamos hablando de grupos genéricos, 5X, 5 veces diferentes. Entonces dices, ok, ¿qué es lo que me hizo toda esta parte de químicos? El minuto que introduces la neutralización de glifosato, que es lo que hacemos nosotros, ¿qué es lo que ocurre? El glifosato mata más del 50% de tu bacteria sana. ¿Qué pasó con los otros 8,000? Que no estamos permitiendo tener por todas las sustancias que nos están pegando. Pero el minuto que tú tienes una dieta que protege, empiezas a permitir, y es bien interesante, se empieza a permitir a otros crecer ahí y existe otra forma. Y entonces el efecto vamos a decir, de poder neutralizar, vas a tener más variedad. Porque el mecanismo de glifosato es usado como un herbicida principalmente. Y como un herbicida, el mecanismo que usan se llama, en inglés es check a pathway. Ese mecanismo hace energía de esas hierbas, interfiere y se mueren. Bueno, mitad de tu bacteria en tu intestino usa ese mecanismo. El humano no. Por eso la FDA lo probó, porque dice, no, claro, no afecta a tus al humano. células no te afecta, pero no vieron que afectaba a las células de los microorganismos. Afecta un poco más de la mitad. Entonces tú destruyes, en una dieta moderna de entrada, nomás por el glifosato, ya eliminas la mitad. Y el glifosfato está en todos los cereales, en muchas vegetales, hojas verdes, o sea, hoy en día es el pesticida que nos heredó Canadá y lo traemos a todo lo que da. Oye, hay muchos temas que se pueden hablar, Ceci. Voy a hacer un blog de la salud, que pienso yo, cómo llegar a una salud. Primero necesitas minerales. ¿Check? Check, super check, minerales. Y son macro y micro minerales, bien importantes. Y hoy en día nuestros alimentos vienen con deficiencia. Claro, la tierra ya no está mineralizada correctamente y hay deficiencia. Y deficiencia, perfecto. Entonces, ese es uno. Segundo, necesitamos aminoácidos correctos para la construcción. Es para nuestros músculos, para nuestros músculos, hormonas, hasta el cerebro. Todo necesitamos colágeno para la piel, vernos bonitos. Todo. Necesitas ese ingrediente. Necesitas ciertos aceites también que son importantes. Grasas saludables. Y algunos salen de los animales y otros salen de las plantas. Okay. Entonces, así como es importante salmón, sardinas, chía, linaza, aguacate, oliva. Entonces tenemos nuestro complejo. Sí. Luego necesitamos adecuada fibra. Fibra. Porque es el otro alimento que viene para mantener esta parte. Sí, y variedad de fibra. Okay. Vitaminas, que es muy importante. Ahora viene todo el bloque de, vamos a decir, vitaminas. Entonces tenemos que todas son importantes. Que la C, todo el alfabeto es crítico. Entonces tenemos nuestro alfabeto, tenemos todos nuestros minerales, omegas, aceites y tenemos nuestra fibra. Esa base... Y antioxidantes. Bueno, que yo sé que entran medio con vitaminas y así, pero sí, tienes es razón. bien importante. No, tienes razón. Vamos a ponerle gente que vive
de la parte tipo sintética, como yo veo como un Dave Asprey. Él cree que él todo lo puede obtener en una píldora. Sí. Pero ahora estamos hablando de tomar hierbas como suplementos, Sí. que en cierta forma los podemos tener como un alimento. Podríamos haberlo tenido en nuestra ensalada, podríamos haberlo tenido en nuestra sopa, pero vamos a hablar. Ajá, que algo muy importante, que los alimentos tienen su propia microbiota. O sea, una manzana tiene su propia microbiota, las hojas verdes, las hierbas tienen su propia microbiota que está nutriendo de microorganismos a tu microbiota. Muy importante. Entonces no haces píldoras y cápsulas. Exacto, porque ahora bien estás dando importante. todo lo mismo. Ahora, va más allá que los antioxidantes. Lo que no entendemos a veces es de que nosotros somos energía y lo que nos regula es la información. Claro. Entonces, la información que recibimos, ella dice, una viene de la forma química que viene de la naturaleza. Entonces, cuando hablaste tú, hablamos de las vitaminas y hablamos de los antioxidantes. Yo diría eso, si hay otros, yo lo agrupo en la parte de la información química. Es un grupo importantísimo de información química que te llega. Y esa información química obviamente buscas una variedad increíble de vegetales, de frutas, viene esa información. La otra que venía ya, que es bien importante, que no hemos hablado en esta plática, es el sol. El sol, claro. El sol es loquísimo, es Sí, loquísimo. Y esa es la información que viene en forma de energía. Entonces tienes una química y una de energía. A esa yo le agregaría que viene la tercera, que también es parte de la práctica, que viene la del espíritu o la del alma, que viene de ahí, que es tu tercera fuente. Y por eso a veces dices, lo que viene de acá arriba es más poderoso de lo que te está haciendo aquí físico. Entonces tienes que traer el reino vegetal acá adentro, a fuerzas, porque es muy difícil. Hay suplementos que vienen con hierbas y cosas que nos apoyan para esa parte. En fin, entonces esa es tu parte acá. Ahora, a esa parte base, para que todo funcione bien, requieres sol, requieres ejercicio, requieres dormir y requieres un sistema de bajo estrés. ¿Okay? Entonces esa es va como una pirámide. Sí. Y entonces a eso vamos a ir a esta pirámide, lo que pondría aparte es la parte, vamos a ir del espíritu, que es la punta de la pirámide. Entonces en ese contexto dices, yo tengo todo bien balanceado. Definitivamente, para mí sería rescatar el contacto con la naturaleza en el sentido de que de ahí vienen las plantas, de ahí vienen todos los nutrientes de los que hemos estado hablando, o sea, toda esta base de la alimentación, así como tenemos un microcosmos interno en el intestino y en muchas partes del cuerpo, pero pensemos un microcosmos aquí adentro, está todo el macrocosmos que nos está nutriendo al respirar los microorganismos. Tú caminas en el bosque y no solamente el contacto con la naturaleza, las frecuencias te equilibran, sino también el inhalar estos microorganismos, tocando las plantas, haciendo una actividad física y que metes más respiración y ahí están los microorganismos en el aire, tocando la tierra, la misma energía del entorno. Sí, la energía del entorno es mágico. Exacto. Entonces, el contacto con la naturaleza es necesario desde los alimentos vivos hasta el sol y hasta todo el entorno, y es lo que más nos conecta con nuestra propia espiritualidad y grandeza interior. Entonces es bien importante que retomemos. Aquí obviamente tienes un oasis divino, no cualquiera en la Ciudad de México tiene un oasis tan hermoso, pero si tu casa no tiene naturaleza, no estás rodeado de naturaleza, pues tienes que salir al bosque, tienes que salirte los fines de semana, pero es lo que más genera balance en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestras emociones. Algo, hablando de eso que es interesante, es por ejemplo, vamos a suponer que vives en un lugar pequeño, no hay jardín, pero tienes algún punto de sol. Entonces, lo que yo he visto que es bien interesante es conectarte con la planta. Entonces, y conectarte con la planta que vas a comer. Es como tú le estás agradeciendo, la vas viendo, la vas haciendo crecer, le vas dando buenas vibras, la estás agradeciendo y ese convivio. El hecho de que tu atención a la planta, que es mi favorito para que se digo, oye, es la que más debe consumir y no quieres algo del súper tóxico, es cilantro. Y cilantro es súper fácil. O sea, que si habría una sola cosa que yo diría, como un tip a alguien, es, ¿sabes qué? Ponte en el techo un lugar de sol, ten varias macetas
empieza a crecer cilantro. Una de las cosas más fáciles de crecer. Cómprate las semillas, una buena tierra, y ese cilantro lo consumes al día. Aparte de ser un detox, yo diría que es la conexión que tú estás hablando, es empezar a conectarte con algo, con la naturaleza. Y es como en inglés dicen como el 101, ¿no? Es tu primer nivel que llegas es eso. Y luego puedes ir agregando y agregando cosas, pero esa sería tu introducción. Y Sí. entonces, y por último, había un tema, es también que ayuda para el tema de la cruda o el alcohol, son los adaptógenos, que también tienen un papel importante ahí. Para el alcohol. Para el O alcohol. sea, Regresando, porque me conozco quedó- muchísimos quedó- adaptógenos para diferentes partes, pero para reducir el impacto del alcohol, no. Cuéntame. No, para después de. Ah, ok. Es como tú quieres empezar. ¿Melena de león? Hay varios, Cordyceps, melena de león. Yo diría, yo no soy el experto, mi hija es una experta y está estudiando Ok. medicina china, está sacando su doctorado ahorita. Qué padre. Tiene varias fórmulas. Hay una fórmula que está introduciendo que se llama Brain Food, que lo sientes, o sea que cuando no quieres subir tu nivel en el cerebro y tienes una junta importante, Sí, te tipo echas un ginseng, spray es melena de león. y tiene una que es de energía. O sea, pues encantado de tenerte, espero que te podamos tener otra No, vez. hombre, feliz de la Y a vida, ver- compartir todo a ver esto. qué plática. Sí, agarrar porque y- constantemente desarrolla nuevos productos, así es que hay mucho que y el- platicar y mucho que y compartirle a la gente. Hay un tema que quisiera que lo probaras, Ajá. que es una proteína que desarrollamos. No existe nada igual en el mercado, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Quiero que la pruebes. Me encanta. Hay que hacer otro podcast yo- de todo el tema de la de proteína. pero Pero, me si gustaría quieres la pruebo. Quiero que la pruebes para que entremos en la lógica del por qué Sí. y el por qué entramos. Y especialmente en la parte de que es un tema, el tema de cuando tú tomas algo, cuando alguien come una proteína, dice, no se está dando cuenta que también es un alimento procesado y que tiene saborizantes Claro. naturales que no son naturales. Y gomas y, Y todo tiene lo que todas estas- tiene para poderla mantener como está. Claro. Exacto, entonces, Me ¿te encanta, parece? me encanta. A mí me gustaría cerrar con algo Ajá, por para favor. que les quede aquí. Decirles que cómo podemos elegir una buena calidad de suplementos tiene que ver con que realmente el ingrediente venga de la tierra, eso es súper importante. Tuve la oportunidad no solamente de tener un podcast increíble y de platicar con el creador de Elévate, sino además de todo, venir a su casa, ver su huerto, ver cómo tienen el cuidado por la naturaleza, la parte de reciclar el agua, las compostas. Y ahí es cuando les puedo decir que creo que si así cuidan a la tierra y con ese espíritu que tienen estas plantas y ese amor que se le ha puesto, sin duda tienen que ser productos de muy buena calidad. Además de todo, tienen estudios científicos que validan los beneficios y las fórmulas están hechas para regenerar el intestino, para reestructurar la barrera intestinal, para desinflamar, entre muchísimos otros beneficios, por supuesto, nutrir a la microbiota. Pero bueno, pues si van a escoger un buen suplemento, tiene que venir de una empresa y de unas personas que están atrás de la empresa que en esencia creen en lo que están haciendo.